Aquí comienza Derecho Adquirido, el valor de lo tuyo, con la conducción de Sergio Solón. Hola, hola, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión precisamente de Derecho Adquirido aquí por On Radio. Bueno, falta muy poquito para las próximas elecciones, ¿no? Se juega mucho el país, ¿eh? ¿Qué país tendremos? Sería la pregunta. ¿Qué país tendremos el próximo lunes 27 del corriente mes? Gente que se agotó de lo de hoy y quiere volver a lo de antes, o gente que quiere seguir precisamente con lo de hoy hacia el futuro. Vamos a ver qué es lo que decide justamente la gente cuando tiene su verdadero poder, que es el hecho de ir a votar y después no quejarse del resultado o de cómo va este gobierno o cómo fueron los gobiernos anteriores. La gente elige. Este es el momento donde la gente no tendría que estar pensando, no sé, en el asadito y votar así nomás, no a conciencia, o ir a jugar el partido de fútbol. No, directamente acordate que ese es tu momento. Después no te quejes. Gane quien gane, pierda quien pierda. Pero de eso y de los cambios que viene en el gobierno, indefectiblemente, gane o pierda la Libertad Avanza, se sabe que un Cuño Libarona no va a continuar. Veremos quién lo reemplaza. Se sabe que acaba de renunciar. Uno se pregunta qué momento para renunciar, ¿no? Por Western, con el tema de lo que tiene que ver con relaciones exteriores. Se sabe que un Caputo, mejor dicho, va a ir a donde hoy está justamente quien va a ir a su vez a otro lado. Entonces, uno se pregunta, ¿cuántos cambios está obligado a hacer el gobierno y qué gabinete elegirá Milei para continuar a partir del lunes? Es decir, depende de si gana, hace cambios, pero no los mismos cambios que si pierde. Entonces, de eso se trata también lo que vamos a empezar a enterarnos a partir del lunes. Yo creería que un Toto Caputo no sé si va a continuar. Me parece que Sturzenegger lo va a terminar reemplazando. Entonces, estamos hablando de una situación que va a modificarse sí o sí a partir del lunes que viene. Y la modificación radica y depende del resultado de la elección. Lo que tengo claro es que la Cámara Baja va a estar más pareja que nunca y que nadie va a tener mayoría. Es decir, que tanto Fuerza Patria como la Libertad Avanza van a terminar dependiendo de los pequeños grupetes con los que van a tener que saber negociar. Esto se viene. Unos porque aunque ganen o pierdan van a tener más legisladores, que es la Libertad Avanza, porque tiene muy pocos, y otros porque tienen muchos puestos por defender y seguramente alguno quedará algo parecido, un poco más, un poco menos, lo más probable un poco menos, y entonces al final va a quedar todo alrededor de 100 a 100, más o menos, digo, ¿no? Pues si alguno tiene 105, otro, pero digo, más o menos los números que yo estoy sacando el cálculo, es eso lo que se va a dirimir. Entonces, los pequeños grupetes que van a quedar chiquititos van a ser los que definan las futuras leyes. Esto es lo que yo estoy viendo, más allá de que gane quien gane y pierda quien pierda. Más o menos es lo que va a pasar. Democráticamente hablando no está tan mal que sea todo muy parejo, así están obligados a hablar, a no hacerse, a creérsela, de como que de quién la tiene más grande, con el perdón de la expresión y de la dama, que ya está en nuestros estudios, nuestra invitada, que ya vamos a presentar. Pero digo, caigo en la vulgaridad porque es algo que lo tiene mucha gente y lo piensa de ese modo. Digo, capaz que es sano.
Este gobierno y otros se la han creído muchas veces cuando han tenido mayoría. Se vieron actitudes de creimiento. No es el primer gobierno que se la cree. A una Cristina en su momento le pasó también lo mismo. Entonces, qué mal que hace eso. Te la crees demasiado. A ver, es como siempre, como todo en la vida. Te la crees demasiado y tiene connotaciones negativas. No te crees para nada, te tirás abajo y también tiene connotaciones negativas. Siempre lo importante es el camino del medio. Lo mismo pasa con la creencia. El que es ateo, gracias a Dios, tiene problemas aunque no se dé cuenta y no despierte. Y si exagerás también en lo místico, también tenés creencia, porque vas a unos extremismos de rigidez que no son tampoco lo de la realidad. Entonces, es como que hay que buscar el equilibrio, siempre digo eso, y uno hace el esfuerzo por verse en ese sentido. Entonces, qué bueno es, después de todo, gane quien gane o pierda quien pierda, si más o menos los números van a estar parejos, insisto, se van a ver obligados todos a negociar con los más chiquititos, los grupitos más chiquititos. Entonces nadie se la puede creer, no, que hace cualquier cosa porque hay que negociar, no te queda otra. Fíjate lo que tiene que pasar para que aprendamos a ser democráticos, republicanos, porque al final es eso. Hasta ahora muchas veces es una democracia, no una democracia. Falta republicanismo, entonces tenemos que aprender a negociar, a considerar al otro que es un par. No que es un enemigo, es un adversario político, pero no un enemigo. Lo mismo que en el fútbol. El otro es un adversario, no tu enemigo, y ahí está el problema. Ahí está el problema también de los fanatismos, de un lado y de otro, que terminan engendrando violencias. No hay que ser fanático de nada ni de nadie. Cuando te fanatizás, perdés discernimiento. Y no tenemos que naturalizar lo anormal, porque pareciera que en la Argentina todo lo que es anormal se naturaliza. Entonces después creemos que esa es la realidad y no hay otra. No, es anormal. Estamos en un acuario anormal. Es como un pez. Haciendo una imagen para poder explicarme. El pez cree que el mar es todo. Si alguien, no sé, si un día está afuera, está en la superficie, en la tierra, se va a dar cuenta que el mar no era todo. Pero era lo que creía. Entonces, lo que debemos hacer es tener en cuenta muchísimas cosas. Y dentro de eso que tenemos que tener en cuenta está esto de pensar en el otro, que no todos somos números. Lo de la macro está muy bien porque si no la micro estaría quizás en una hiper, algún prefacio de hiper tuvimos, y los argentinos ya sabemos lo que es una hiper, así que sabemos lo que son los prefacios, quizás íbamos hacia ahí, que no hayamos llegado otra vez no quiere decir que no íbamos a ir. Si tuvimos 25% en diciembre del 23 quiere decir que en algún momento a lo mejor podíamos estar en un escenario parecido en el tiempo. Alguna vez pensamos que no íbamos a tener 5 presidentes en 5 días, lo tuvimos. ¿Me explico? Las cosas pueden pasar, lamentablemente, aunque no nos guste. Entonces lo que digo es, este gobierno va a tener que empatizar más a partir de ahora. Está obligado a empatizar más. Y no digo con los discapacitados, con los del Garrahan, porque también, a ver, la provincia de Buenos Aires también le debe dinero al Garrahan. Me explico, todo el mundo señala, pero, a ver, Axel Kicillof está haciendo determinadas cosas también interesantes en la provincia, perfecto, pero habla del Garrahan como que él está sosteniendo los errores de Milei, y resulta que el gobierno de la provincia le debe 4.000 palos al Garrahan. Entonces, ¿quién entiende esa contradicción? Que siga concentrándose en lo bueno que haya podido hacer en todo este tiempo, pero todo el mundo hace cosas y hace cosas bien, pero digamos, no pongamos en el otro lo que al final también es nuestra propia falencia. Primero miremos, ¿no?, al espejo. Y dentro de todo eso que hoy vamos a hablar con una especialista, porque ella también, obviamente, está dando importancia a esto de los sobreendeudados. Una de las cosas que pasa hoy es, insisto, con este tema, y así nació la idea de este programa también, más allá de lo político en sí, de circunscribir lo político, bajarlo a la situación de la familia. Este endeudamiento que, lo hemos dicho más de una vez, hasta con el doctor Adrián Ganino, que comenzó con el gobierno anterior, pero que se profundizó con este gobierno. Lejos de corregirse y disminuirse, si teníamos un 40% antes, hoy tenemos un 80%, el doble. Entonces digo, ¿cómo no pensar en esto? Y hay un fallo que obviamente cuando presentemos a nuestra invitada del día, es una de lo primero que le voy a preguntar en esta tarde, hay un fallo que puede sentar precedente.
y digo, por fin alguien que está pensando en esa madre, en ese padre, en ese matrimonio, en esos hijos. No es todo número, todo macro, macro, macro. Insisto, porque si no parece que solamente trabajamos para los grandes empresarios. No, no, pará. Necesitamos lo otro también. El día a día, la economía real. Insisto, lo otro es real, pero necesito el día a día, porque me van a decir, a ver, vamos a estar mejor. A ver, quiero que entiendan esto. Y con esto ya voy al tema puntual en esta editorial. Hay que estudiar más allá de lo político, de tu ideología, tu forma de ser, de cómo lo interpretás, cómo lo comunicas, el agotamiento social. Es decir, lo social tiene un agotamiento. Si el presidente de hoy es un outsider, quiere decir que la gente se cansó de los políticos de antes. Si no, Milei seguiría en los medios, en los programas, hablando de economía, escribiendo libros, dando conferencias, pero ni diputado sería, o ponele, diputado, pero no presidente de la nación. Eso es porque hay gente que se cansó, que no quería ni escuchar un minuto más un discurso de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, no aguantaba más. Entonces, hoy, esta gente también se comienza a cansar también de las cosas que dice Milei y cómo las dice y cómo trata a los demás. Entonces, yo me pregunto, ¿algún día vamos a tener a alguien normal en el sillón de Rivadavia? Que no psicopatea a los demás, ni a los propios ni a los ajenos. Eso es algo que uno se pregunta. Entonces, digo, el cansancio de la gente, ¿cómo se mide? ¿Cuándo se termina de agotar una sociedad? Entonces, este gobierno, que es el que está, y debería, por una cuestión democrática, todo terminar, porque siempre es bueno que todo gobierno, bueno o malo, termine su tiempo. Esto que no me vengan a decir que, no, pará, siempre es bueno que termine. A ver, recordemos, Alberto Fernández, durante el último año y medio prácticamente no era el presidente era Sergio Massa. En funciones, o no, estaban ahí un costadito, pasándola bien con Chica y todo lo demás con la guitarrita, pero lo que digo es, no, digamos la verdad, el último año y medio prácticamente no gobernó Alberto Fernández, lo hizo Sergio Massa, era el presidente en cuestión, aunque figurase como ministro de Economía. Entonces, estas cosas pasan, pero fíjense, el plan llegó hasta el final, o sea, cumplió el mandato. Entonces, para mí es sano para una democracia que eso se cumpla. Pero lo que digo es, esto por el prefacio de que estamos ante una elección muy importante, más importante que la del 7 de septiembre, que al final era la provincia más grande, pero era solamente de la provincia de Buenos Aires. Esto es nacional. Esto define muchas cosas. ¿De qué se va a tratar a partir de ahora la reforma laboral, que ya la presentó el Gobierno Nacional? ¿Qué se va a tratar a partir de ahora? En la Cámara Alta y en la Cámara Baja. En el Congreso de la Nación, más allá de cada provincia y cada jurisdicción. Y este fallo que digo, que quería decir, da cuenta de que hay que comenzar a pensar en la gente. Es cierto que a veces está el que arregla lo inmediato, pero te va hipotecando el futuro. Era lo que la gente interpretó en el 23 y por eso lo eligió a Milei. Pero ahora estamos al revés. Sacamos la hipoteca al futuro porque vamos a estar mejor, pero el tema es qué hacemos mientras tanto. Voy a estar mejor dentro de 20 o 30 años. ¿Cómo le digo a un jubilado que va a estar mejor dentro de 20 o 30 años si no sabe si va a estar el lunes? ¿Me explico? En realidad ninguno sabemos quiénes vamos a estar, pero me refiero, voy con la lógica humana de, bueno, si alguien tiene 85 años, es lógico que piense eso. ¿Cómo le puedo decir a un jubilado, esperá hasta 30 años más que el país va a estar bárbaro? ¿Se entiende? Por eso digo, ¿cómo podemos hacer entre sacar un poquito de lo de antes para arreglar la inmediatez y sacar un poquito de sí, no hipotecar el futuro, va a ver cómo esto realmente se hace para que un día tengamos un país verdaderamente en serio y no sea un simple eslogan? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar lo mejor de cada gobernante, de cada ideología, de cada gobierno, grupete político? ¿Cómo hacemos? Pero claro, en Argentina pensamos siempre en que viene un intendente nuevo y si es del partido contrario al intendente anterior, lo primero que hace es cambiar de color el canterito de la placita central. Es decir, si el otro lo pintó de azul, yo lo pinto de marrón. Estamos en esa, en la Argentina. Entonces, ¿cómo no querés que seamos un país subdesarrollado? Entonces, lo que digo es, algún día necesitamos sustentabilidad, en todo sentido de la palabra, y que el proyecto político sea en serio y no para pocos. Ni siquiera para mantener con esperanza a los que arruino, sino directamente para decir, chicos, es por acá, vamos todo por ahí. ¿Algún día tendremos verdaderos estadistas sentados en el sillón de Rivadavia? Esa es la pregunta que me hago. Pero mientras tanto, pensando en la gente,
hay un fallo que puede sentar precedente, que es que la justicia prohíbe incluir a partir de ahora deudas de tarjetas de crédito en saldo deudor de cuenta corriente para ejecución. Los bancos no pueden utilizar la vía ejecutiva, más rápida, siempre los muchachos acostumbrados y frotándose las manos, para reclamar deudas de tarjetas de crédito. Atención con esto, porque se viola la ley, muy poca gente conoce la ley, eso es lo que pasa, entonces no se sabe defender, se viola la ley y las protecciones del consumidor. En un fallo de alto impacto, que pone un freno a una práctica habitual de los bancos. Es más, los bancos le vendían bases de datos de morosos a bufet de abogaditos para que te hagan pomada y te persigan hasta abajo de la cama. Aves data, pero olvídate, tirado al Río de la Plata. Entonces lo que digo es, esto ocurrió, esta práctica habitual de los bancos, esto ocurrió, les cuento, en Neuquén, porque la Cámara de Apelaciones de Neuquén determinó esto, que las deudas generadas por el uso de tarjetas de crédito no pueden ser incluidas en el certificado de saldo deudor de una cuenta corriente para ser ejecutada judicialmente por la vía rápida. La decisión difundida por un sitio especializado de allí da a entender esto, ¿no? Que protege a los consumidores al impedir que las entidades financieras eludan el procedimiento. Fíjate a lo que estaban acostumbrados. ¿Cómo esto es viva la pepa? ¿Cómo? Si la ley prohíbe, ¿cómo los tipos podían hacer y nadie se da cuenta, ¿no? Entidades financieras eludan el procedimiento específico y más garantía que establece la ley de tarjetas de crédito. O sea, está hecha la ley, pero lo mismo la trampa lo hacían. Fíjate vos, el desconocimiento, la ignorancia lo que permite también. Nadie se sabía defender bien hasta ahora, porque desconocía esa ley y los alcances. Las leyes están. El tema es que un día tenemos que tener también leyes que no den la posibilidad de ser interpretadas de distintos modos. Que muchas veces uno, en su rol profesional, ha estado en el Congreso compartiendo con legisladores de Cámara Alta y Cámara Baja, y más de una vez, debo decirlo, yo escuché, ustedes no digan esto porque si no nosotros vamos a tener que salir a decir aquello. Ustedes no hagan esto porque si no nosotros vamos a hacer aquello. Muchachos, esto no. Entonces a mí me da la impresión que está hecho premeditadamente, que muchas veces, como están escritas las leyes, presentados los proyectos, están premeditadamente hechos así para que sean, según la ocasión y la necesidad, interpretados de un modo o de otro, cuando las leyes tendrían que tener una sola interpretación y una sola aplicabilidad. Entonces, lo que digo es, hay un tema cultural en la Argentina tremendo por esto de naturalizar lo anormal. Y por eso mismo le damos la bienvenida a una abogada precisamente especializada en todo lo que es derecho del consumidor. Así que le damos la bienvenida a Samantha Lagruta. Gracias, Lagruta, perdón, Lagruta es otra cosa. Samantha Lagruta, lo ratifico, Samantha Lagruta, que es una especializada y tiene una experiencia ya bastante importante en un municipio, así que ella nos va a contar todo de qué se trata. Samantha, bienvenida a Derecho Adquirido a Radio ON, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, hola a todos. Bueno, muy interesante todo lo que dijiste, comparto casi todo, que me cuesta hoy compartir con alguien todo, así que... Está bueno eso, ¿no? Sí, eso está buenísimo, porque yo soy también muy de pensar en el camino del medio, ¿no? En no el fanatismo, incluso también en el métier que me toca a mí, que es consumidor, pero yo también soy abogada y soy docente, entonces todo este tipo de cuestiones nos termina dando una conclusión que me permito agregar a lo que vos dijiste, que es que no hay educación en general, pero no hay educación sobre todo financiera. Totalmente. Y en lo financiero uno piensa que, ay, no, es invertir, son bitcoins, son esto, son el otro. No. Estamos hablando de esto, del fallo que comentaste. Estamos hablando de leyes que nos protegen hace un montonazo y que no conocen a veces hasta los propios abogados. Tenés razón, ni los profesionales saben. Exacto. De hecho, la Ley de Defensa del Consumidor se le llama un derecho nuevo y tiene fácil casi 30 años, ¿sí? O más. Pero es nuevo porque justamente ahora está en los últimos 10 años más en boga, claro. ¿Sí? Y lamentablemente con todo lo que nos está pasando en estos momentos, peor. Porque el tema del sobreendeudamiento hace que salga todo esto. Fallos como estos indican que se hace necesario la presencia del abogado que sabe del consumidor.
Y Especializado, ¿no? Claro. Y en esto que contabas del fallo, para profundizar y que entienda un poco la audiencia esto, obviamente primero esto pasó por la instancia originaria, que son los juzgados de primera instancia, donde todos acudimos cuando queremos hacer cualquier tipo de contienda, de reclamo. Esto no estuvo conforme la gente, ¿sí? Quien hizo el reclamo, y va a la Cámara. Y la Cámara siente este precedente. Porque tal vez hay jueces que van sentando precedentes, pero que después es apelado hasta por el banco y la Cámara le da de favorable y tampoco sienta precedente. Entonces queda en la nada, claro. O por lo menos no queda con esta evidencia de que pudimos por lo menos acomodar algo que ya estaba. ¿Sí? Es una legislación que está, que existe. La ley de tarjeta de crédito, además de la ley de defensa del consumidor, establece la prohibición de que en el certificado de deuda de saldo deudor, en realidad como se llama, de la cuenta corriente, se incluyan, ¿sí?, los temas de deuda de tarjeta de crédito. Porque tienen plazos de prescripción distinta. ¿Sí? La deuda de tarjeta de crédito prescribe a menos cantidad de años, la de cuenta corriente prescribe a más, ¿sí? Hay distintos mecanismos. En la de tarjeta de crédito yo puedo discutir pidiendo resúmenes, pidiendo recibos, en la de cuenta corriente no. Entonces, tengo distintas cuestiones a nivel legal. Entonces, ya desde el vamos, tendría que haber sido siempre así. Este fallo no debería ser, uy, qué bueno. Qué bueno. Qué novedoso. Claro, no tendríamos que necesitar que haya algo que siente precedente, sino que se cumpla la ley y punto. No, claro que no. Ese es el tema. Pero bueno, por suerte esto existe y lo que está bueno es, más allá del fallo, entender esta cuestión, ¿no? Que si uno de los problemas más grandes que tenemos hoy son las deudas, ¿sí? Impresionante cómo la gente se va endeudando, ¿no? Es tremendo. Yo trabajo en un municipio actualmente y fui... ¿En cuál? En el de Hurlingham. En el de Hurlingham, bien, perfecto. Y 13 años fui también funcionaria en el de San Martín. Ah, perfecto. Con Ganino. Claro, el doctor Adrián Ganino nos conocimos ahí. Se conocieron ahí en San Martín, claro. Él tuvo una gestión en el gobierno nacional, tuvo un pase... Cuando él justo le tocó un momento no muy bueno. Sí, no muy grato, y cuando él pasa a la gestión nacional, yo quedo como directora en San Martín, pero antes de eso él era director. Del área de defensa del consumidor. Él era director y yo tomaba audiencias. Y acá en Hurlingham estás también como directora del área también de defensa del consumidor. Perfecto. Igual, más allá de eso, la capacitación es constante. Totalmente. Porque si bien tenemos una ley madre, este gobierno nos ha traído más de 27, ¿sí?, derogaciones de leyes, decretos, ¿sí?, y reglamentaciones en desfavor de los consumidores. Por ejemplo, ¿te acordás de alguna? No te digo las 27, pero alguna, sí, las que más te hayan calado hondo, la digamos. obligación de exhibir los precios, ¿sí? Esto ya no está. O sea, el gobierno de Milei quitó esa posibilidad de que uno va al supermercado, a la góndola, y no exhibe los precios. O sea, había una ley específica para exhibición de precios. ¿Cuál era y esa la ley? Ley de góndola. La ley de góndola. Ahora te voy a dar una sorpresita. Bueno, ahora te voy a dar no sé si va a ser grata o no, pero sí, bueno. Sí, va a ser grata. Quédate tranquila. Tranquila. Esa es una cuestión que siempre... Igual, obviamente los que hacemos esto, lo que estamos en derecho de consumidor, encontramos la vuelta para seguir, porque hay un artículo muy importante de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el deber de información. Totalmente. Y nosotros por ese artículo podemos igualmente ir y decir que vos exhibas los precios, tenés esa obligación, porque el artículo 4 de la Ley 24240, que es la que defiende a los consumidores, dice que vos tenés que dar la información de este producto. Y la información de este producto es que en la góndola diga cuánto sale. Y la verdad que sí. Así que es como... Le vamos encontrando... Como va de suyo, digamos. Claro, le vamos encontrando... ¿Cómo no va a estar el precio? Y sí. Pero bueno, esa es una, y después en la ley de tarjeta de crédito hubo muchas modificaciones. Por ejemplo... ¿Te acordás de algo específico? Sí, que no es obligatorio que te envíen más el resumen. No es obligatorio. Bueno, de hecho a mí no me llega, por ejemplo, de algunas tarjetas. Por la Ley de Defensa del Consumidor nosotros decimos que sí, porque incluso el artículo... O sea, que no te llegue, perdóname, ningún tipo de resumen, ni siquiera por email. Exacto. No es un tema de medio ambiente, sino que ni siquiera por email. Lo podés solicitar vos, pero si no, pueden no enviártelo y vos tenés que acceder al home banking, claro, y arreglarte y buscarlo. Vos. Sí. Es verdad. Esto es así, verdad. Y es muy importante el resumen. ¿Por qué? Porque si a mí me hicieron una compra que yo no autoricé, porque me hackearon la tarjeta, porque la perdí y no me di cuenta, porque alguien me la usó sin mi consentimiento, o alguien la clonó, que esto pasa mucho todo el tiempo, tema de phishing, estafas, etcétera, y no me llega el resumen, yo como impugno dentro de los 30 días ese consumo que yo no hice. Es crucial.
el resumen. ¿Sí? Aparte, Y no es mi obligación tener que ir a buscarlo, a bucear en las páginas del aparte banco. es un tema racional, porque no es que uno está pidiendo otra cosa, pará, esto es medio volado, pará, estás pidiendo lujos, no, una cosa racional. Voy a la góndola, quiero saber cuánto sale el producto. Y más allá de eso, obviamente, no sé si se acuerdan, hace muchos años, cuando estaba el gobierno de Macri, él por DNU había incluido, en realidad había modificado el artículo 4, que es de la Ley de Defensa del Consumidor, el deber de información, diciendo de que ya la regla, para hablarlo en términos que se entienda, no tenía que ser que lo envíen en papel, todo lo que sea facturas, resúmenes, etcétera, sino que la regla debería ser la virtualidad, todo enviado vía mail. Y la excepción el papel, o sea, si lo pedía, que me lo envíen en papel, si no. Y acá es al revés, porque tenemos consumidores que todavía no acceden a los servicios de Internet. Claro, ahí está el tema. Que además no todo el mundo está conectado. No están conectados. Los adultos mayores, como Los adultos decían mayores. vos, les cuesta mucho. Las personas con precariedad en sus barrios, ¿sí? O algo muy simple. Si yo no tengo Internet en mi casa y quiero ¿Qué reclamar, hago? ¿sí? Y a mí nunca me llega la factura, ¿sí? Porque la tengo que ver online, pero no tengo Internet. ¿Cómo reclamo? No, lo que estaría bueno es, alguien se puede acercar físicamente en algún momento para decir, mire, yo no tengo internet o no estoy conectado, por favor, mándenmelo a y ahí tenés papel. otra cuestión. Bueno, El cierre de la mayoría de las oficinas de atención al público, sobre todo en empresas de servicios públicos. AISA cerró todas sus oficinas, ¿sí? ¿y a quién reclamar entonces? Tenés que reclamar telefónicamente o vía web, ¿sí? Y vos tenés una deuda de 12 millones. Es un ¿Vos freno. la vas a negociar No, es un freno por también. internet con las estafas que hay? Cuando vos, sí, ese es otro tema, tenés razón también, pero digo, cuando a vos te ponen solamente la virtualidad, una cosa es la velocidad, poder atender todo, bueno, perfecto, o podés resolver ciertas cosas. Ahora, cuando solamente te ponen que esto solamente se hace así, y eso ya es un freno, ya es un patear para adelante, tirar la pelota afuera. Obviamente no. Y el mensaje es, perdón, jodete, o sea, arreglate como puedas. Sí, fíjate, la deuda se te va acrecentando. No, hay cosas que no podés con la virtualidad, por más que más o menos te lo arregles. Es decir, vos necesitas alguien de carne y Alguien hueso que te explique algo, que te diga algo más. Las facturas son ilegibles. Alguien se puso a ver una factura a ver si la comprende. No, los increíble. cuadros tarifarios que están al dorso de la factura son ilegibles. La gente no los entiende. No entiende un joraca. Entonces necesite que alguien se los explique. Totalmente. Y telefónicamente eso es muy difícil, más allá de que hay empresas que ni atienden telefónicamente. Di el ejemplo de AISA, pero Edenor también está reduciendo la cantidad de oficinas de atención. Naturgy directamente en casi muy poquitos distritos le quedaron. Y estoy hablando de los servicios públicos básicos. Totalmente. No estoy hablando de telefonía, No, internet, sí, claro. que parece que eso es algo que no sería básico cuando sabemos que sí, porque no podemos Claro. vivir sin eso. No, De hecho, totalmente. Macri proponía que si no teníamos internet nos quedábamos sin información en su momento. Para terminar la película esta que empecé a contar, obviamente hablando de Congreso y todo, se lo tiraron por la cabeza ese Sí, DNU. obviamente, y sí. Y volvió a la normalidad de que hoy, sí o sí, y esto es importante que todos lo sepan, la obligatoriedad es el papel. A nosotros, por la Ley de Defensa del Consumidor, nos tiene que llegar en papel. Puedo exigir que nos llegue en papel todo, resumen, factura, todo, porque Increíble. es lo que dice la ley. Y excepcionalmente yo elijo, y tiene que estar donde yo elegí, asentado, que me lo manden virtualmente. Así que Doña Catalina, para otro era Doña Rosa, Catalina. para mí es Doña Catalina. Doña Catalina. Doña Catalina, ya lo sabés a partir de ahora, próximas invitaciones. Doña Catalina sabe que puede ir a pedir, miren, a mí me lo tienen que mandar por favor Exacto. por correo a mi domicilio. Exacto. Quiero papel. Exacto. Y nadie le puede decir que no. Y no, bajo la Ley de Bajo Defensa la del ley, Consumidor. bajo la Ley de Defensa del Ninguna Consumidor. otra, Qué porque increíble, las ¿no? otras ha habido variaciones o variantes, como dijimos recién. Por ejemplo, la de tarjeta de crédito. Mucha gente se acerca al banco y quiere, doña Catalina, que le den el resumen. Que le den el resumen y punto. Y se lo niegan. Totalmente. Bueno, estamos por ir ya increíblemente, pasó medio programa, tenemos que hacer nuestra pausa. Mencionaste, te quería dar esa sorpresa, digo, mencionaste a la ley de góndolas. Sí. Bueno, debo decir, voy a contar una anécdota y algo que hice. Yo hice mucho, yo formé parte de la creación de la ley de góndolas. Ah, bien. Eh, Un honor entonces estar acá. Por eso te digo, te lo doy como dato, si se quiere, más allá de mi profesión, político. El dueño de Maxi Consumo Sí. estaba empezando a hablar con el arco político en su momento, era una idea de él, surgió de él. ¿Mm? Y Víctor Fera, pero en un momento da conmigo y me dice,
te propongo lo siguiente, te elegí vos entre los comunicadores porque vos no sos de los comunicadores que pertenezcan a la casta periodística. Se refirió a la casta periodística. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Me gustaría que me ayudes a hacer esto. Bueno, me pareció interesante la ley de góndolas para el momento que estaba viviendo la Argentina. Yo siempre digo que todo es el momento. Uno elige una decisión, es un momento, estar con alguien, dejar de estar, lo que sea, es el momento. Lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en todos los órdenes de la vida. La Biblia, cuando fue escrito, también hay que circunscribirse cuándo se escribió la Biblia, Claro. en qué momento se escribió. Entonces, lo que digo es, le presenté a algunos políticos que él no conocía, hasta a los que él ya tenía llegada, y, bueno, en ese momento fue Alfredo Olmedo, quien, como diputado nacional, fue el primero que presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de góndolas. Luego Lilita Carrió, luego obviamente todo lo que era Frente para la Victoria en ese momento, como sello, empezaron todos a presentar su propia ley de góndola. Grabois también hizo algún trabajo en su momento. Todo, perfecto. Es más, hay medios que dicen que yo participé de ese proyecto. Por eso digo, a mí me pareció muy interesante. Y termino la anécdota de este modo porque es gracioso. Yo tuve la posibilidad de conocer a Javier Milei antes de que sea presidente, me vi con él muchas veces. Y Javier Milei me dijo, hasta en reportajes, en distintos programas míos, me dijo, eso no sirve para nada y yo te voy a tumbar la ley de góndolas si llego a ser presidente. Bueno, fue presidente y la tumbó. No, perdón, te digo que quería contarlo porque, bueno, no lo suelo contar esto muy habitualmente. Y muy juro que yo no sabía nada de esto, que no traje el tema porque yo sabía esto. No, totalmente. Creo que ni... Una casualidad tremenda. Creo que ni Ganino lo sabe, creo. O algo quizás hemos hablado, pero sí, la verdad que en algunos medios me nombran a mí. Yo formé parte... Ahora voy a buscar. Sí, yo formé parte de eso. Buscar cómo se gestó la ley de góndolas y ahí a lo mejor te salta, qué sé yo, ¿viste? A veces ya no sale, pero bueno, puede pasar. No, para mí fue muy lindo. Yo esto de ayudar a las economías regionales, que un emprendedor de Salta justamente pueda presentar su producto y competir contra los que al final a modo inmobiliario alquilaban las góndolas, me parecía muy interesante. Digo, a ver, a lo mejor después viene una idea mejor, perfecto, pero ¿por qué no? Sí, porque generalmente las grandes marcas vienen, alquilan al supermercado todo la góndola y los demás no tienen chance. ¿Y el local qué hace? Nada, se queda solamente en su kiosquito para poder venderlo en su local chiquitito. Digo, ¿por qué no trabajar con las grandes cadenas a nivel nacional? Entonces a mí me pareció totalmente interesante la propuesta. Y de ahí un montón de cosas. Entonces yo ahí comencé a trabajar con todo eso, me pareció muy lindo. Y lo dije, bueno, lo que debo decir es que Milei cumple... Como muchos no cumplen, Milei cumple con mucho de lo que dice, puede estar de acuerdo o no. Él me dijo que me lo iba a tumbar y lo tumbó. Sí. Lo sacó inmediatamente. Así que en eso, te guste o no, el tipo en eso cumple bastante o por lo menos mucho más que otro. Te dice, yo voy a hacer esto aunque esté bien o no, o el resultado sea óptimo o no, pero el tipo lo hace. Es una cosa de loco, pero es así. Momento de hacer nuestra pausa. Vamos que venimos. Estás escuchando Derecho Adquirido, el valor de lo tuyo. Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad, cavaprop.com.ar. Buscá y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados. cavaprop.com.ar. Comprar o alquilar, seguro, con el respaldo de CUSICBA. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, también conocido como CUSICBA. Y es la entidad que nuclea a más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consulta siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSICBA. Ladrillos, la inversión más sólida y confiable. Ayer, hoy y siempre. Invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de CUSICBA, el Colegio Profesional Inmobiliario. Llegó el portal de noticias que innova en la manera de informar, con artículos simples, concisos y precisos. Actualidad, política, economía, social y mucho más. Expreso News, lo que tenés que saber. www.expresonews.com. Estás escuchando Derecho Adquirido, el valor de lo tuyo.
another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Think about it. She calls out to the man. Bueno, muy bien, ya estamos en el segundo bloque de esta emisión de Derecho Adquirido. Seguimos aquí con nuestra invitada del día para hablar de muchas cosas. Bueno, bajo tu dirección ahí en Hurlingham, en el municipio de Hurlingham, ¿cuál es el mecanismo cuando hay un caso determinado de una situación de un sobreendeudado o de alguien que le pasó algo con algún producto o servicio? Seguramente hay un mecanismo general y a lo mejor alguna cosa en particular que hagan. ¿Cómo son esos pasos? ¿Cómo se trata el tema? Y en general, en todos los municipios es similar, o todo lo que es las partes de las oficinas de defensa del consumidor de la provincia. Son 135 municipios, no todos tienen oficina de defensa del consumidor. No todos tienen. No todos los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen, a pesar de que hay una ley que obliga a que todos los municipios tengan una oficina o una dirección de defensa del consumidor. ¿Desde cuándo está más o menos instaurado Uf, eso? No, mínimo 15, 20 años. 15, 20 años y todavía no lo hicieron muchos municipios. No, muchos municipios no lo tienen. Y no importa el color político, lo que sea. No, eso no importa porque aparte eso va cambiando. Cambia la política del municipio. Totalmente. Y se cambian las personas que están a cargo. Totalmente. Además que al municipio una oficina de defensa del consumidor le da dos utilidades. Por un lado, ayuda al vecino, todos los días. Todos los días, Sí. exactamente. Y por otro lado, recauda. Porque la ley de defensa del consumidor tiene dos parámetros. Uno conciliatorio y uno sancionatorio. Y el sancionatorio recauda. Son multas que al ser cobradas le dan dinero al municipio además del consumidor que no pudo resolverlo conciliatoriamente. O sea que es inentendible por donde se mire. Exacto. Es una dejadez, o sea, es desidia. Aparte hay municipios que son chiquititos y que por ahí con 2, 3 personas se arreglarían perfectamente. Tampoco es que tienen que tener Una estructura feroz. ¿sí? Yo he trabajado en estructuras de 3 salas de audiencia, trabajando los 5 días de la semana a 10 audiencias por día, y he trabajado en lugares donde, bueno, hay audiencias 6 por día, de lunes a viernes, y somos menos personas, y no pasa nada, también funciona. Mientras los que estamos ahí querramos trabajar y sepamos de la ley, ya está. Incluso hay gente que trabaja con nosotros que tampoco es abogado y trabaja re contento, porque el tema de defensa del consumidor es algo muy lindo, muy ameno para trabajar. ¿Sí? Y a la gente le interesa. Sí. Yo creo que hay una, como bien decías hoy, hay una tendencia, hay un cambio en este momento que es, creo que tiene que ver, aunque te parezca mentira, no pasa solamente por lo político, sino también por el ámbito privado. Es decir, yo creo que antes, hasta empresarialmente, todo estaba acentuado en el producto. Luego terminó esa etapa y vino una segunda etapa, que es estar acentuado todo, o lo principal, digamos, en el servicio. Y ahora estamos en la tercera ola. La tercera ola es esta, pensar en el consumidor final. Creo que está comenzando a partir de ahora esa toma de conciencia, como bien decís. No es que nadie lo pensó, hasta se legisló, pero nadie conoce la ley y nadie la aplica y nadie obliga a aplicarla. No hay control. Y de a poco es verdad que se fueron abriendo cada vez más oficinas, que se instauraron cada vez más abogados especializados en la materia, Totalmente. Que la gente va conociendo más la ley. O sea, esto es real. De a poco esto se va poniendo en boga. Se va poniendo bueno. Sí, se va poniendo bueno porque también vamos creando herramientas para ayudar a los consumidores. En el tema del sobreendeudamiento hay una ordenanza que se fue replicando en varios municipios, que seguramente por ahí el doctor Garino lo contó,
y que establece parámetros para que justamente, como hablábamos hoy en un tema de deuda de tarjeta de crédito, a esa persona no es que la deuda no es genuina. Sí, tiene una deuda, sí, lo sabe, y la quiere pagar, tiene voluntad de pago. Pero no lo pueden llamar de 28 estudios diferentes, los 365 días del año, llamar al trabajo, al vecino, a la ex. Ahora ¿cómo? Claro. Una locura. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para evitar eso? ¿Cómo se defiende las vedatas? O sea, ¿cómo se hace? Porque no hay manera. Y hay una ley de datos personales que tenemos pendiente también de sanción, ¿sí? Y esa es muy importante justamente para esto, para que no cualquiera pueda acceder a nuestros datos, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería? No, es una ley de protección de datos personales. Ley de protección de datos que personales. hay en perfecto. otros países y que acá está pendiente todavía de tratarse, inclusive varias veces. ¿Pero se presentó proyecto al respecto? Sí, se ha presentado, pero ha perdido estado parlamentario varias veces. Esto no es nuevo. Esto se viene viendo hace mucho tiempo. Esto contribuye tanto al sobreendeudamiento como también al tema del phishing y las estafas, que son cada vez más moneda corriente. Claro, cuanto más nos modernizamos, más estafas hay. Claro, porque estamos todo el tiempo en todos lados. Hay gente que dice, no quiero escanear mi DNI, pero si no escaneás, no subís al bus o al micro que te lleva a San Clemente ahora. Totalmente. Porque te lo pide el chofer, ¿sí? O no te entregan el paquete que llega de lo que pediste de encomienda. Totalmente. Entonces, te vas perdiendo de un montón de cuestiones. ¿Y qué tienen que hacer? La financiera, los bancos, las billeteras virtuales, tienen que tener más medidas de seguridad. Porque no puede ser, por ejemplo, un tema que yo te contaba antes de empezar, nosotros empezamos a ver que los casos que eran de deudas, en donde la gente no había consumido, pero le habían entrado a la cuenta y le habían quitado su dinero y le habían pedido un préstamo, un hacker, ¿sí? Y las medidas de seguridad no sirvieron, porque en 5 minutos hicieron 10 transacciones. Qué bárbaro. ¿Cómo no va a darse cuenta un mecanismo de seguridad que yo no puedo hacer 10 transacciones diferentes cuando nunca hago ni una y de golpe 10 y pasar a distintas cuentas toda mi plata? De golpe pedir un préstamo. O sea que yo tengo una teoría muy jugada, que no lo estoy diciendo que sea en todos los casos ni en casi todos, no, digo en algunos muy pequeños casos, pero tengo una teoría muy jugada. ¿Vos te acordás cuando hablábamos, qué sé yo, del contrabando, no sé, de ropa, de calzado, de, si querés, hasta de la parte discográfica, ¿te acordás también? Sí. Discos, cassette, CD en su momento. Sí. Bien. Yo tengo una teoría, digo, muy jugada, me hago cargo, y no estoy diciendo que sean todos los casos, reitero, ni casi todo, nada, una partecita, si querés, pero volúmenes importantes. Yo creo que más de una vez de los que muchos decían combatir todo eso, en realidad estaban en el segundo negocio, es decir, discográfica que a lo mejor decían, che, yo estoy en contra de la piratería, resulta que en el fondo, lo mismo con el tema, viste, de que muchos fabrican para distintas marcas, qué sé yo, la salada, Sí. Es decir, bueno, mirá, en realidad el contrabando también son lo mismo, ¿me explico? Entonces, como una segunda unidad de negocio. Pero, bueno, de hecho, de hecho, hace muchos años atrás existe no tanto el hackeo en redes y eso, pero sí, o en las cuentas, pero sí, por ejemplo, que me llegaba una tarjeta que yo no pedí, yo nunca la recibí y alguien la recibió y la usa. O esa tarjeta nunca salió del banco porque yo no la fui a retirar y aparecen consumos. Entonces se decía que era un empleado infiel del banco. Totalmente. Se decía esto Sí, ya sí, hace un sí. tiempo. Yo creo que en el caso de algunos le ha pasado, hay una financiera bastante famosa en el sentido de porque tiene muchos casos judiciales con respecto a hackeos. A mí, cuando la historia se repite varias veces en los últimos, ponerle una década, y a mí me da que pensar. A mí hay que pensar que esto no es una cosa satelital, sino que ahí hay una estrategia entre lo que puede salir un juicio a futuro todo y lo que podemos agarrar de dinero para hacerlo trabajar encima. ¿Me explico? Sí, totalmente. Así que, no sé. Lamentablemente el consejo no puede ser no opere en billeteras virtuales, no tenga su dinero, porque lo tenemos que manejar. Porque aparte no tengo dinero, pero me sacan un préstamo igual capaz, en mi nombre. O sea que a veces no es que yo no tengo dinero, lo saqué de mi cuenta, como sobre todo la gente grande hace, dice, no, yo no voy a tener dinero por las dudas, yo saco todo, hija, no. Pero te van a sacar un préstamo, si te quieren estafar, te van a estafar igual, lamentablemente, es lo que uno termina diciéndole al vecino, a doña Catalina. Entonces, la cuestión es, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y ahí empezamos a pensar, si yo tengo un disponible diario, ¿sí?, de transferencia de mi cuenta, de 1 millón,
¿Cómo de pronto hicieron transferencias de 3 millones? No, está clarísimo. ¿No? Igual clarísimo. estoy diciendo un disponible alto, porque sí, en sí, general sí, los no, disponibles totalmente. que teníamos eran de 300.000 pesos por día, de 500.000 pesos por día, y de pronto aparecían transferencias que llegaban al millón. Si yo no puedo en un día transferir todo eso, a mí no me lo permite el banco, ¿cómo se lo permitió al hacker? No, totalmente. Y lo mismo pasa con el tema de compras. Yo compro en cualquier lado una heladera y un lavarropa y por ahí hasta me piden que llame por teléfono y haga una autorización porque estoy pasando los 2 millones. Ahora va cualquiera y hace 3 compras con mi tarjeta, nadie le Y pide está todo nada y compra por 5 millones y no pasa nada. Claro. Entonces, esas son las cuestiones de seguridad que están uno- que fallando. a uno le llama la Y que atención, no ¿no? le terminan. O sí, no sé, esto lo tendría que ver alguien que sepa más, por ahí alguien en el Banco Central. Pero ¿hasta dónde le convienen a los bancos y a las billeteras virtuales toda esta situación si doña Catalina se va avivando y aviva a todas las vecinas y todos empiezan a denunciar, ¿sí? Y no solo en juicios, terminamos en defensa del consumidor. Totalmente. Vienen y denuncian, como me preguntabas a mí recién. Nos hacen una denuncia y nosotros hacemos una audiencia conciliatoria y citamos a la billetera virtual, al banco, y negociamos si la deuda es genuina, ¿cómo la puede pagar? Señora, ¿usted cuánto gana en jubilación? 350.000 pesos. Bueno, no le pueden pedir un adelanto del 30% de la deuda que suma 450. Claro, Si gana 350, claro. No, ¿sí? Y no le Totalmente. pueden pedir cuotas de 300.000 si gana 350. no, increíble, increíble. Entonces ahí tiene que ver con el sobreendeudamiento familiar también. Totalmente, Porque totalmente. con la suba de precios de hoy, lo habrán visto en todos los medios, vos que estás con esto, la gente no consume, bajó el consumo, porque lo primero que hace es pagar la luz, el gas, El el alquiler. alquiler, ¿sí? Y después lo poquito que le queda, si le queda, paga la obra social, el colegio y ya está. Y ya está. Y todo No. esto es porque también subió mucho Todo- el nivel de todos estos servicios, el caudal de precios No, de y estos sobre todo con la servicios. devaluación del 23 de este gobierno. Es decir, por más que hayan subido los sueldos, es cierto, en pesos y en dólares, subieron por la escalera. Por el elevador, obviamente por el Yo ascensor. diría por un helicóptero Claro, subieron ya. claro, subieron los precios de una manera exponencial, la vida se tornó mucho más cara, hasta el punto que, bueno, estamos corriendo de atrás. Exacto. Entonces, ¿cómo no va a haber sobreendeudamiento? Claro. Ahora. Eso se nota en el tiempo, eso es lo que pasa, no en un día, viene en el obvio, tiempo. Esto viene en el tiempo y es verdad, como dijiste al principio, empezó en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, sí, pero no se veía tan Y numeroso. un 30 y el un tema. 40% no, todavía no es preocupante. No, Hoy porque- ya es preocupante. Porque aparte las tarifas no eran tan altas de los servicios públicos. Los alquileres no eran tan altos. Entonces se veían algunas deudas de tarjeta de crédito, de préstamos, pero hoy todo el mundo saca préstamos para vivir. Esta es real, para pagar todos estos servicios porque no le alcanza con el salario. ¿Sí? Entonces están sobreendeudados y por eso sobreendeudados. No es que tiene una deuda, tiene Bueno, muchas. en el caso de los alquileres, te digo que había precios más altos antes porque llegó un momento que no había oferta. No, y ahí se eso es fue. verdad. Un monoambiente que hoy lo conseguís por 400.000, han pedido casi 1 millón en su Sí, momento. sí, sí, o sea sí, que sí. también tuvimos. Sí, yo alquilo, así que yo lo sé. El momento ese lo hemos vivido con lo que llamaban ley de alquileres, pero al final terminó perjudicando a los que menos tienen Tal cual. en su momento. Así que había un desequilibrio bastante Sí, sí, importante. Estamos en el final, pasó una hora increíblemente. Samantha, gracias realmente, te vamos a citar muchas veces más. Así que, Bueno, sí, sí, si cómo el no. doctor Ganino te dice que tenés que venir, tenés que venir. Él me dice yo vengo. No, realmente le agradecemos también a Adrián Ganino y Samantha, ha sido verdaderamente un gusto. Seguramente te vamos a invitar un montón de otras veces porque este programa va a necesitar de tu experiencia profesional y como funcionaria pública, que sos también en un municipio y otro, en este caso en Hurlingham, el municipio de Hurlingham, para saber las experiencias de lo más importante que es la economía real. Insisto, tenemos que hacer un equilibrio entre no hipotecar el futuro, pero también no pensar que solamente tenemos que esperar 30 años porque ¿qué hacemos hoy? ¿Qué Claro. hacemos mañana? ¿No? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vive un jubilado? ¿Cómo vive un discapacitado? ¿Cómo vive un trabajador? Más allá de que cada quien y de cada cual. Digo, hay que hacer un equilibrio, no hay que olvidarse de lo humano, porque si no olvidamos de lo humano, no olvidamos de todo. Así que así de sencillo. Samantha, gracias por haber estado No, en gracias Derecho a ustedes, Adquirido. gracias a todos los que escucharon. Bueno, y de este modo estamos llegando al final, gracias a Santino también de Sanso, en todo lo que tiene que ver con la operación técnica de este programa. Y como siempre digo, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chao. Hasta el próximo jueves.